Nunca imaginé que algún día despertaría tras las rejas. Pero allí estaba yo sentada en una fría cama de metal, apoyada contra paredes que parecían absorber décadas de desesperación, preguntándome cómo una vida de trabajo duro, facturas pagadas y honestidad me había llevado a este infierno. El sonido del portazo todavía resonaba en mi cabeza, como un cruel recordatorio de que mi libertad no había sido robada por un extraño, sino por la persona en la que más confiaba, mi hermana, cuya ambición no conocía límites. Y lo peor no fue la prisión en sí, sino el dolor de darme cuenta de que mi ceguera me había dejado con las manos atadas a ella. Imagínese ser encarcelado no por un delito, sino por ser víctima de una trampa tendida por su propia sangre, solo para poder brillar más. Mientras temblaba, dividida entre la furia y la desesperación, me hice un juramento: este no sería el final de mi historia. Si estás escuchando esto ahora mismo, debes saber que tu me gusta o comentario no es solo un número. Es una prueba de que mi voz resuena, de que estas historias necesitan ser contadas. Y no tengo palabras para describir la calidez en mi pecho al saber que hay personas dispuestas a escuchar. Cada gesto de apoyo me da fuerza para transformar este dolor en algo mayor. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Emily Carter, tengo 32 años y crecí en Massachusetts, donde la vida no era lujosa, pero sí honesta, o eso pensaba, hasta que Sofía decidió que mi integridad podía usarse en mi contra. Ella siempre fue la mimada, la adorada, mientras yo cargaba con el peso de la responsabilidad. En la edad adulta nada cambió, corrió tras atajos y fortunas fáciles, seguí trabajando creyendo que con esfuerzo y paciencia bastaba. Qué equivocado estaba. Su envidia y avaricia solo crecieron, hasta que encontró la manera perfecta de destruirme. Las primeras noches en prisión me destrozaron. Me sentí humillada, traicionada. Pero en medio de esa oscuridad, algo cambió. En lugar de dejar que la ira me consumiera, comencé a darle forma a un plan. Si Sofía me viera como la hermana débil que podía ser manipulada, se arrepentiría. No solo limpiaría mi nombre, sino que me haría pagar por cada mentira. Fue allí, en el frío suelo, a solas con mis pensamientos, donde comencé a visualizar la justicia. Y cuanto más reflexionaba, más claro me quedaba: la persona en la que más confía, su prometido, Daniel, podría convertirse en mi mejor arma. Mirando hacia atrás, veo que la traición que casi acabó con mí no comenzó en la edad adulta. Ella se formó en los pequeños detalles de la infancia, cuando Sofía era siempre la estrella, la favorita, mientras que yo era la sombra confiable que mantenía todo en orden. Mis padres la elogiaban de hermosa e inteligente especial, mientras que yo era quien debía comportarse, limpiar, ayudar, aceptar sin quejarme. Si rompía algo, me regañaban por no detenerlo. Si olvidé mi tarea, me regañarían porque no lo había recordado. Y si quería atención, todo lo que necesitaba era un puchero y el mundo giraría a su alrededor. Aún recuerdo tu sonrisita mientras me sonrojaba de vergüenza por castigos que no merecía, aprendiendo a tragarme la injusticia en silencio. Las Navidades y los cumpleaños marcaron aún más esta diferencia. Ella rompía papeles de colores para revelar bicicletas nuevas, vestidos brillantes, casas de muñecas completas, mientras yo abría con cuidado paquetes de suéteres sencillos o útiles escolares. Los familiares la colmaron de elogios, mientras yo sonreía cortésmente, fingiendo que no me importaba. Pero por dentro el dolor de ser invisible dolía como un cuchillo. Me dijeron que la familia era más importante que los celos, que algún día ella maduraría, que mi paciencia demostraría mi valía. La verdad, cada regalo injusto, cada cumplido inmerecido solo alimentaba su creencia de que el mundo le debía todo, que las reglas eran para los demás, nunca para ella. La astucia de Sofía era peligrosa precisamente porque parecía inofensiva, casi encantadora. Otros la veían como dulce, pero aprendió temprano a manipular a la gente. Si quisiera mi dinero, inventaría una historia sobre un proyecto escolar y lo gastaría todo en dulces. Si necesitaba mi tiempo, fingía estar enfermo para que yo pudiera hacer sus quehaceres. Si le mentía a un maestro, me hacía a un lado, inocente, mientras asumía la culpa. Nunca se disculpó, nunca sintió remordimiento. Solo me volví más confiado cada vez que asimilaba el castigo por ella. Recuerdo noches sola, abrazada a mi almohada, preguntándome si así se suponía que debían ser las hermanas, si mi papel era protegerla de las consecuencias. No me di cuenta de que cada vez que me quedaba en silencio, cada vez que cedía, le estaba enseñando la lección más cruel, que ella podía usarme como quisiera, sin límites.
Cuando era adolescente, la distancia entre nosotros se convirtió en un abismo. Ella vivía como una princesa, viajes compartidos a fiestas, ropa nueva, aprobación constante, mientras yo trabajaba el doble de tiempo en el restaurante para ahorrar dinero para la universidad. Siempre exhausto, siempre ignorado. En la ciudad hablaban de ella como encantadora, divertida, ambiciosa, de mí como responsable, serio, aburrido. Nunca dejé que el resentimiento se manifestara, pero un dolor silencioso ardía dentro de mí, que nunca me atreví a compartir. Elegí la paz antes que la confrontación, el silencio antes que la lucha, pensando que eso mantendría unida a la familia. El precio de este silencio, sin embargo, fue alto. Sofía aprendió que podía utilizarme sin restricciones. Creció creyendo que yo era su red de seguridad, su escudo, su trampolín. Y cuando llegamos a la edad adulta, ya no me veía como una hermana. Vi en mí a alguien que podía moldear, engañar y descartar cuando quisiera. Esa fue la parte más cruel. Las raíces de la traición nunca estuvieron ocultas. Fueron regados día tras día, frente a mí, desde pequeño. Con el tiempo nuestras vidas tomaron rumbos opuestos, como si hubiéramos crecido en mundos diferentes, a pesar de compartir el mismo techo durante años. Me gradué en contabilidad, trabajé largas horas en pequeñas oficinas y construí una vida basada en la disciplina, la economía y la modesta comodidad. Mi departamento no era lujoso, pero era mío, y cada centavo del alquiler lo pagaba con orgullo, resultado de un trabajo honesto. Sofía, por otro lado, flotaba por la vida como una mariposa, persiguiendo lujos que nunca logró. Siempre saliendo con hombres que financiaron sus próximas aventuras, sin importarle nunca el rastro de destrucción que dejó tras de sí. Cometió un crimen. Pero ahí estaban con expresiones duras y miradas que me juzgaron incluso antes de que abriera la boca. Uno de los policías, alto con una cicatriz en la ceja, arrojó un fajo de documentos sobre la mesa de mi cocina, hojas que reconocí al instante. Firmas que eran mías, pero en contratos que en realidad nunca había leído. Números que sumaban deudas en las que nunca había incurrido. Y en el centro de todo aparecía el nombre de Sofía como beneficiaria, mientras que el mío aparecía como responsable. ¿Sabe de qué se trata esto, señora?, preguntó el policía, como si ya supiera la respuesta. Sacudí la cabeza, pero no salieron palabras. Sentí la garganta seca, como si alguien me hubiera llenado la boca de arena. Esos papeles, que había firmado con una sonrisa tonta, confiada en la hermandad que Sofía siempre supo manipular, ahora me miraban como evidencia de una traición que nunca imaginé posible. Mientras la policía registraba mi apartamento, tomando extractos bancarios, mi computadora portátil e incluso la caja de zapatos donde guardaba los recibos viejos por pura paranoia, me di cuenta de una verdad cruel: no fui víctima de un error. Fui víctima de mi propia hermana. ¿Y lo peor? Daniel no estaba allí para defenderla. Ni una llamada telefónica, ni un abogado enviado apresuradamente. Solo el silencio ensordecedor de alguien que ya sabía demasiado. Cuando finalmente me dejaron sentarme con las manos temblando alrededor de un vaso de agua que otro oficial me ofreció más por lástima que por amabilidad, me di cuenta de cuán profundamente me había hundido Sofía. No fue solo deuda. Era mi reputación, mi nombre, mi carrera, todo construido con sudor y honestidad, ahora empañado por una trampa que ella había ideado con precisión quirúrgica. Y lo que más me dolió no fue el golpe financiero, sino la certeza de que, mientras yo estaba sumido en dudas y miedo, ella estaba en algún lugar, sonriendo, tal vez incluso celebrando con una copa de champán que nunca pagó. Porque Sofía siempre supo que al final, yo sería la última en caer. Y esta vez, estaba segura de que no habría red que me detuviera. Se llevaron lo que nunca fue mío. Pero cuando las esposas se cerraron alrededor de mis muñecas, con los vecinos mirando a través de las rendijas de las puertas, sus susurros de incredulidad cortando el aire como cuchillas, fue su mirada la que me desgarró más que cualquier acero. En la comisaría, la humillación se desarrolló en cámara lenta y cada detalle se grabó en mi alma como una marca de fuego. Las crueles luces fluorescentes resaltaron cada arruga de cansancio en mi rostro, como si ya hubiera sido condenado incluso antes del juicio. Y luego vinieron los papeles empujados hacia mí uno tras otro, cada uno con mi firma, cada uno de los cuales me vinculaba con crímenes que nunca cometí. Reconocí la letra, mis propios trazos meticulosos, pero el contexto estaba distorsionado, retorcido como un espejo roto. Documentos que creía inofensivos se habían convertido en préstamos, contratos, deudas que me ataban a miles de dólares que nunca tocaron mis manos.
Intenté explicarle con la voz temblorosa que mi hermana me había pedido que firmara, que confiaba en ella, que nada de esto era lo que parecía. Pero los policías intercambiaron miradas que lo decían todo. Mis excusas eran solo una mentira entre muchas, y a sus ojos, yo no era más que un criminal más que intentaba salirse con la suya. Me ahogé en una evidencia que no era mía, pero que llevaba mi nombre como una máscara. La sala del tribunal se convirtió en una plataforma donde mi vida fue desmantelada pieza por pieza, cada palabra contra mí más afilada que una espada. El fiscal me describió como un ladrón astuto que se escondía detrás de una fachada respetable mientras robaba en las sombras, pretendiendo vivir una vida modesta. Y con cada acusación, mis posibilidades de libertad disminuyeron como arena entre mis dedos. Allí estaba Sofía entre los espectadores, junto a Daniel, el retrato perfecto de la hermana herida. Sus ojos brillaban con lágrimas falsas, sus labios temblaban mientras susurraba a sus familiares lo desconsolada que estaba al verme destruirme. Mis padres evitaron mi mirada, sus rostros palidecieron de vergüenza y el peso de su decepción casi me aplastó más que las acusaciones mismas. El juez apenas me miró cuando cayó el mazo. Ese único sonido destruyó mi reputación, mi futuro, la esencia misma de quién era. Me declararon culpable antes de que tuviera siquiera la oportunidad de respirar. El viaje a prisión fue como un descenso a un mundo paralelo, cada giro de las ruedas me alejaba más de la persona que había sido. Presioné mi cara contra los barrotes sucios de la camioneta, las lágrimas empañaban las calles por las que una vez deambulaba libremente, y lo único en lo que podía pensar era en la facilidad con la que Sofía me había destruido. Cada sacrificio, cada elección honesta, cada vez que la defendí cuando éramos niños, todo se había encadenado y ahora me cortaba la piel. Cuando la puerta de la celda se cerró de golpe por primera vez, el sonido resonó dentro de mí, definitivo y despiadado. Pero en lugar de romperme por completo, algo oscuro empezó a tomar forma. La ira se deslizó a través de las grietas de mi desesperación, solidificándose en algo más duro, más frío, más peligroso. Sabía que me habían arrojado a ese pozo, pero también tenía una cosa segura, no me quedaría allí para siempre. Y cuando saliera, no solo limpiaría mi nombre, reduciría su mundo perfecto a cenizas. La prisión me robó todo lo que pensaba que me definía. Las primeras semanas fueron como ser arrojadas a un lugar donde el tiempo se detenía, los días se fundían en una masa gris, marcada solo por los golpes de puertas metálicas y el eco hueco de pasos en los pasillos. La celda era pequeña, fría y olía a óxido y cemento húmedo. Todas las noches me tumbaba en el fino colchón escuchando los gritos y las discusiones de mujeres que, como yo, habían perdido su libertad. Al principio no podía dejar de temblar, reviviendo el momento de mi arresto, el asombro en los rostros de los vecinos, la vergüenza en los labios de mis padres. Pero sobre todo, la imagen de Sofía sentada en esa sala del tribunal, fingiendo llorar por mí, cuando era precisamente por ella que yo estaba allí. Cada lágrima que derramé sabía a traición. Y sin embargo, mientras me desmoronaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. Porque el dolor, cuando no tiene a dónde ir, se endurece hasta convertirse en determinación. El silencio de mis padres fue una herida más profunda que los muros de la prisión. Siempre pensé que pasara lo que pasara, me creerían. Pero su lealtad había sido envenenada por las mentiras de Sofía. Las cartas que envié quedaron sin respuesta y las pocas llamadas que me permitieron fueron breves, llenas de vacilación y decepción en sus voces. Sofía me visitó una vez al otro lado del cristal, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro, diciéndome cuánto lamentaba que yo hubiera tomado malas decisiones. Casi me lancé contra el cristal, gritando, pero me detuve, mostrar mi furia sería solo otro regalo para su ego. Me quedé en silencio mirando su cabello impecable, su sonrisa de satisfacción. Y entonces entendí, ella no quería simplemente castigarme. Quería borrarme. Para reemplazar. Para olvidar. Ese fue el momento en que mi ira se convirtió en algo más agudo. No sería borrado. A medida que fueron pasando las semanas, comencé a observar todo lo que me rodeaba con nuevos ojos, aprovechando las largas horas de encierro no para rendirme, sino para planificar. Reviví cada detalle del plan de Sofía, la forma en que me manipuló para que firmara esos papeles, cómo fingió inocencia frente a Daniel, cómo usó la fe ciega de nuestros padres en mi contra. Escribí ideas en los márgenes de los pocos libros que pude conseguir, garabateando observaciones sobre lagunas, tiempos y posibilidades. Escuché atentamente cuando otros reclusos hablaban de trucos, estafas y supervivencia.
No porque quisiera ser como ellos, sino porque aprendí que el poder muchas veces se esconde donde menos te lo esperas. Por primera vez en mi vida, dejé de pensar como la hermana obediente que mantiene la paz a toda costa. Y comencé a pensar como alguien que se prepara para la guerra. La semilla de la venganza crecía cada día, alimentada por la amargura de la traición y el silencio de quienes debieron haberme defendido. Cuanto más reflexionaba, más clara se volvía mi visión. Si Sofía me hubiera quitado la libertad, le quitaría lo único que realmente valoraba, su imagen, su vida perfecta, la ilusión cuidadosamente construida. Me di cuenta de que todo su mundo dependía de Daniel, de su matrimonio, del futuro que había construido a su alrededor como un castillo de naipes. Y si lograba romper esos cimientos, toda la estructura colapsaría. Por la noche me susurraba a mí mismo que había cometido un error fatal, pensaba que encerrarme me dejaría impotente. Pero en realidad ella me dio tiempo. Y el tiempo en manos de quienes no tienen nada que perder, es el arma más peligrosa que existe. Entonces detrás de esas rejas comencé a forjar no solo una defensa, sino un plan de venganza que la golpearía donde más le dolía. Daniel no era el hombre superficial que Sofía quería que todos creyeran que era. Y lentamente, como una grieta silenciosa que se extiende a través del yeso, sus dudas comenzaron a mostrarse bajo el barniz de su vida perfecta. Se dio cuenta de pequeñas cosas que no tenían sentido, noches en las que el móvil de Sofía vibraba y ella salía luciendo más nerviosa que reservada. Retiros de cuentas que no habían sido discutidas, justificaciones que sonaban demasiado ensayadas. Y lo peor de todo, la forma en que evitaba hablar de mi nombre, como si mi existencia fuera una mancha que no se podía quitar, solo ignorar. Pero ignorarlo no lo borra. Y Daniel, sin saberlo, estuvo a punto de descubrir que las sombras que se arrastraban por los rincones del paraíso de Sofía tenían dientes. Y fueron agudos. Desmoronándose en una comprensión tardía, esa imagen se convirtió en el combustible que me mantuvo despierto por la noche elaborando estrategias entre bares. Porque Sofía no era solo una hábil mentirosa, era una artista de la ilusión, y las ilusiones se desmantelan cuando el público ve los hilos. Daniel, sin querer, me había dado más que pruebas. Me había dado un mapa de sus debilidades, las cenas con su familia, donde ella se presentaba como la novia perfecta, las meticulosas publicaciones en las redes sociales, donde cada sonrisa estaba calculada para ocultar las grietas, el compromiso que para ella, no se trataba de amor, sino de la realización de una vida que nunca existió. ¿Qué pasaría si pudiera hacer que esta actuación se derrumbara en vivo, frente a los ojos de la persona a la que más quería impresionar? La idea me quemó por dentro, una mezcla de vergüenza y deseo. Nunca había sido cruel por placer, pero la crueldad de Sofía no había sido un accidente, había sido un método. Ella me había destruido en público con sonrisas y lágrimas falsas, mientras susurraba a los demás que yo era inestable, peligrosa y merecía lo que me pasó. Ahora, la justicia del tribunal podría absolverme, pero solo la justicia de las consecuencias le haría saber lo que era que el mundo le diera la espalda. Empecé a escribirlo todo, los nombres de los invitados a su boda, los lugares que más le gustaba que la vieran, los pequeños detalles que creía que nadie notaba, como la forma en que se ajustaba el anillo de compromiso antes de tomar una foto, o como su voz se hacía más aguda cuando le mentía a su suegra. Cada observación era un arma. Y aprendí en prisión que las armas más eficaces no son las que matan, sino las que dejan cicatrices visibles. El plan tomó forma como un lento veneno. No sería un escándalo ruidoso, sino una erosión calculada, un mensaje anónimo aquí, una pregunta incómoda allá, una prueba colocada donde menos lo esperaba. El objetivo no era solo demostrar mi inocencia, sino hacer que Sofía experimentara el mismo pánico que yo había sentido, ese momento en el que te das cuenta de que todas las puertas se cierran, que las personas que juraron amarte ahora te miran con dudas, que la vida que construiste no es más que un castillo de naipes a punto de derrumbarse. ¿Y Daniel? No sabía que me estaba dando las herramientas para algo más que la absolución. Cuando me entregó esos papeles, pensó que solo estaba ayudando a corregir una injusticia. Pero lo cierto es que había encendido una cerilla en una habitación llena de gas. Porque Sofía no iba a caer sola, se llevaría consigo la imagen inmaculada que tanto apreciaba y yo estaría allí, ya no como una víctima, sino como la mano que le quitaba la alfombra de debajo de los pies. La primera ficha de dominó sería una llamada anónima a su madre, esa mujer que miraba a Sofía como si fuera la hija que nunca tuvo. Una pregunta sencilla,
sabías que su vestido de novia se pagó con dinero que desapareció de la cuenta de la empresa de su hijo. No una acusación, solo una semilla de duda, plantada en el lugar donde más dolería. Luego vendrían los demás, los amigos que admiraban a la pareja, los socios comerciales que confiaban en ella, incluso los amigos que envidiaban su vida perfecta. Y cuando las grietas comenzaron a aparecer, cuando los ojos se volvieron hacia ella con sospecha, cuando Daniel finalmente miró a los ojos de la mujer que amaba y vio a la extraña que siempre había sido, solo entonces me permitiría sonreír. No por venganza, sino por equilibrio. Porque el mundo me había enseñado que a veces la única forma de salir de la oscuridad es arrastrar hasta allí a la persona que te empujó. Destino para demostrar que era invencible. Cada palabra del juramento sonó como un desafío lanzado directamente a mí, como si ella supiera que yo estaba allí, escondido en las sombras, y aún así decidiera ignorarme. Pero ya no era la hermana acobardada. Ya no era la mujer que aceptaba ser borrada. Y cuando el pastor le pidió a Daniel que repitiera sus promesas, cuando su voz, esa voz que yo conocía también, vaciló por solo un segundo, supe que él también sentía el peso. Un segundo de duda, de culpa, de algo que no era amor. Un segundo que solo yo noté, pero fue suficiente para decirme que el plan era correcto. Que estaba listo. Fue entonces cuando me mudé. Sin prisas ni desesperación. Con la tranquilidad de quien sabe que el siguiente paso es inevitable. Mis dedos se deslizaron por la tela del vestido y encontraron el pequeño dispositivo en el bolsillo secretamente cosido. Un toque y la pantalla de mi teléfono iluminó la oscuridad debajo de la mesa donde estaba sentado, lejos de los ojos. Otro toque y el vídeo comenzó a transmitirse, silencioso y mortal, a cada una de las pantallas estratégicamente ubicadas alrededor de la habitación. Los primeros segundos pasaron desapercibidos. Los invitados seguían sonriendo, los fotógrafos seguían capturando el momento y Sofía seguía pareciendo la novia perfecta. Hasta que el primer murmullo cortó el aire. Un teléfono móvil vibró sobre una mesa cercana. Una mujer frunció el ceño al ver la notificación que acababa de recibir. Su marido se inclinó y abrió mucho los ojos. Luego otro invitado miró su pantalla con la expresión congelada en shock. Y entonces, como una ola, se extendió el silencio. El vídeo se reprodujo en bucle ineludible. Daniel, desnudo por mentiras, sus labios sobre los míos, las manos que deberían haberle prometido lealtad a Sofía ahora la traicionan de todas las formas posibles. No hubo edición, no hubo excusa. Era la pura verdad, arrojada como una daga en el centro de su pecho. Sofía volvió la cabeza lentamente como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Su sonrisa se desvaneció. Los dedos que segundos antes habían estado apretando los de Daniel con posesión, ahora temblaban. Ella miró las pantallas. Por las caras de los invitados, que pasaron de la curiosidad al asco en cuestión de segundos. Para el novio cuyo rostro estaba pálido como la muerte. Y entonces finalmente ella me vio. Sus ojos se encontraron con los míos entre la multitud y por primera vez en su vida, Sofía se quedó sin palabras. No hubo gritos, no hubo acusaciones. Solo el sonido de su propio mundo desmoronándose, pieza por pieza, mientras las personas a las que tanto quería impresionar ahora la miraban con la misma frialdad con la que una vez me trataron a mí. El pastor dejó de hablar. La música se detuvo. Incluso los camareros se quedaron paralizados, con las bandejas suspendidas en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Y fue en ese silencio delicioso y asfixiante, que me puse de pie. No para explicar. No para justificar. Para testificar. Porque Sofía había pasado años construyendo una fachada de perfección y yo acababa de arrancarla con mis propias manos. No quedaba nada más que decir. La evidencia estaba ahí pulsando en las pantallas, grabada en los ojos de cada persona en esa sala. Ella me había robado la vida, mi reputación, mi futuro. Ahora le robé lo único que realmente valoraba, la ilusión de que era intocable. Y cuando Daniel finalmente soltó su mano y dio un paso atrás, como si recién entonces se diera cuenta del veneno que había ingerido, supe que ya estaba hecho. Sofía ya no era la vencedora. Ella era simplemente otra mujer traicionada. ¿Y yo? Por primera vez en años, estaba respirando. El aire pareció solidificarse, como si el propio destino se hubiera detenido para saborear ese momento.
Ya no había música, ni risas, ni cristales brillantes meciéndose a la luz de las lámparas de araña. Solo el eco de tus pasos arrastrados, el susurro de la seda rasgándose contra el mármol y el sonido húmedo de tus lágrimas cayendo sobre la tela que debería haber sido tu trofeo. Ella desapareció más allá de esas puertas de roble y con ella, se fue todo el poder que una vez la había hecho intocable. El silencio que siguió no fue vacío, fue cargado, denso como el momento después de un disparo antes de que el cuerpo caiga. Los invitados permanecieron inmóviles, algunos con las manos sobre la boca, otros con los ojos bien abiertos, como si estuvieran presenciando no el fin de un matrimonio, sino el colapso de un mito. Aquellas personas que minutos antes sonreían y brindaban por su nombre, ahora se miraban con una mezcla de asco y morbosidad, como si acabaran de descubrir que la diosa que tenía a sus pies estaba hecha de barro. Y entonces, como una señal, el primer murmullo rompió el hechizo. Una mujer le susurró algo a su marido, quien meneó la cabeza con desdén. Otro hombre dejó escapar una risa seca y sin humor, como si solo entonces comprendiera la cruel ironía de esa noche. En cuestión de segundos, la habitación explotó con voces, preguntas, exclamaciones, teorías lanzadas al aire como cuchillos. ¿Has visto los documentos? Ese vídeo, oh Dios mío. Y pensar que casi le creímos. Las palabras chocaron, una avalancha de juicios que Sofía ya no estaba allí para escuchar, pero que resonarían durante años, manchando todos los recuerdos que alguna vez tuvo. Mi padre finalmente se levantó. Su rostro estaba gris, como si estuviera envejeciendo ante mis ojos. No me miró, tal vez no podía. En cambio sus dedos temblaron mientras se ajustaba la corbata, un gesto automático y patético, como si todavía hubiera algo de dignidad que preservar. Mi madre a su vez sollozaba suavemente, sus lágrimas caían sobre la tela del vestido que con tanto cuidado había elegido para el gran día de su hija favorita. Ella no intentó abrazarme. No intentó justificarlo. Ella simplemente sacudió la cabeza, como si se dijera a sí misma que esto no podía ser real. Daniel, sin embargo, no se movió. Permaneció donde estaba, con las manos en los bolsillos y el rostro como una máscara de indiferencia tan perfecta que casi dolía. No había triunfo en sus ojos ni alivio. Solo un cansancio profundo, como si él también hubiera sido arrastrado por esa tormenta y solo ahora pudiera finalmente descansar. Cuando nuestras miradas se encontraron, no intercambiamos palabras. No eran necesarios. Él simplemente asintió, un gesto diminuto, casi imperceptible, y supe que a partir de ese momento, no habría más secretos entre nosotros. No después de eso. Los oficiales cerraron las puertas detrás de ellos con un ruido sordo y el sonido pareció sellar algo, no solo el destino de Sofía, sino el fin de una era. La sala, que debería haber sido el escenario de un cuento de hadas, ahora olía a ceniza. Los arreglos florales, alguna vez impecables, se estaban marchitando visiblemente bajo el peso del escándalo. Incluso el aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar, dejando la habitación sofocante, pesada, como si las propias paredes se asfixiaran bajo el peso de la vergüenza ajena. Y entonces lentamente los invitados empezaron a moverse. Algunos se marcharon en grupos apretados, susurrando y lanzando miradas furtivas detrás de ellos, como si temieran que la desgracia fuera contagiosa. Otros se quedaron paralizados, como si no supieran cómo reaccionar ante la caída de un ídolo que habían ayudado a construir. Vi a una de las amigas más cercanas de Sofía, la que siempre se reía de sus ácidos comentarios sobre mí, arrancar el broche de perlas que había recibido como regalo y tirarlo sobre la mesa, como si el mero toque de las joyas la quemara. Un hombre que una vez me había dicho que nunca sería más que la sombra de Sofía, ahora evitó mi mirada, con las mejillas ardiendo de vergüenza. No sonreí. No lo celebré. No fue eso. Era algo más profundo, más primitivo, la sensación de, después de años de tragar silencios, finalmente respirar sin quemar el aire. No había victoria al ver a una persona destruida. Pero hubo justicia. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía estar en el lugar correcto. Cuando se fue el último invitado, cuando el personal del salón comenzó a apagar las luces una a una, y cuando solo quedaron los rastros de la fiesta que nunca sucedió, vasos medio vacíos, servilletas arrugadas, el rastro de un vestido arrastrado por el suelo, me permití cerrar los ojos. No para aliviarlo, sino porque por primera vez en años, ya no necesitaba esconderme.
Cuando la vi arrastrada con grilletes y su velo tirado al suelo como un estandarte rasgado por una batalla perdida, sentí que años de humillación y traición se disolvían en un solo suspiro. Aunque mi cuerpo tembló con la fuerza de ese momento, mi alma nunca había estado tan erguida, tan inquebrantable. Unos días más tarde el tribunal declaró oficialmente, las acusaciones en mi contra eran infundadas, las pruebas fabricadas por Sofía eran falsas. Escuchar al juez proclamar mi inocencia fue como salir de un lento ahogamiento, después de meses en agua helada. Dejé esos escalones de mármol con el cielo más azul que cualquier recuerdo, cada uno de mis pasos resonaba como un manifiesto, ya no era la víctima que ella intentó borrar, sino el sobreviviente que presenció su caída. Los meses robados tras las rejas nunca me serían devueltos. Pero la dignidad recuperada. Esto no tuvo precio. Porque la verdad, aunque sea tardía, siempre se abre paso entre las grietas de la mentira hasta explotar en la luz. La vida después no fue fácil, pero se convirtió en una reconstrucción metódica, ladrillo a ladrillo, como una casa que emerge fortalecida después de una tormenta. Mi oficina, que me había descartado a la primera señal de escándalo, me llamó de nuevo para disculparse en voz baja. Los colegas que antes habían apartado la mirada ahora se acercaron con avergonzada amabilidad, y algunos confesaron, en voz baja, que habían dudado de mí, pero ahora se sintieron aliviados de ver que se hacía justicia. Vecinos que susurraban calumnias en los pasillos comenzaron a saludarme en la calle, avergonzados por sus propios chismes, ofreciéndome pequeños gestos de reparación que dolían y sanaban al mismo tiempo. Incluso los desconocidos que habían asistido a la boda difundieron la historia del desenlace de Sofía, y comencé a caminar por la ciudad con la cabeza en alto, ya no como objeto de lástima, sino de respeto silencioso por haber soportado lo que pocos soportarían. Mis padres vinieron a mí, lentos y destrozados por su propia ceguera. Sus voces, antes duras, ahora temblaban de arrepentimiento al admitir su error al abandonarme cuando más los necesitaba. No borró el dolor, pero esas palabras, tan suaves y sinceras como nunca antes las había escuchado, marcaron el comienzo de la curación. Y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos el respeto que había buscado desde niña. En cuanto a Sofía, su destino quedó sellado en el momento en que esas frías esposas se cerraron en sus muñecas. La ironía de su ruina fue más afilada que cualquier espada. La mujer que caminaba por la vida convencida de su intocabilidad ahora se pudrió entre cuatro paredes grises, despojada de joyas, vestidos y esa sonrisa calculada, reducida al mismo cautiverio que una vez decretó para mí. Aquellos a quienes ella cortejaba por admiración ahora despreciaban su nombre y sacudían la cabeza al recordar el espectáculo de su boda convertida en su propio funeral público. En cuanto a Daniel, el trofeo que había exhibido con tanto orgullo, se alejó sin dudarlo. No por mí, sino porque finalmente vio la verdad sobre la mujer con la que casi se casa. Él había sido su prueba de triunfo, al final, fue mi testigo de honor. Ella permaneció en prisión, amargada y sola, reviviendo el recuerdo de su caída en bucle. Y la justicia no podría haber sido más precisa, la hermana que intentó destruir fue precisamente la que aseguró que nunca más resucitaría. Hoy cuando miro hacia atrás, ya no me veo como la hermana frágil que se tragaba las injusticias en silencio. Veo una mujer forjada a fuego, templada, más sabia e imposible de doblegar. Mi venganza no fue lo que imaginé cuando la puerta de la celda se cerró por primera vez, nació de las cenizas de lo que sufrí, prueba de que incluso las traiciones más oscuras pueden convertirse en fuerza cuando te niegas a dejarlas ir. Y si hay una lección que quiero que te lleves, es esta: la codicia ciega el corazón. La traición corroe el alma. Pero la verdad es paciente y siempre triunfa. Las mentiras pueden brillar durante una temporada, pero su brillo se desvanece. Y cuando se desmoronan, la justicia que los sigue es más dulce que cualquier consuelo robado por la deshonestidad. Aprendí por las malas que el silencio no es lealtad, que la bondad ilimitada se convierte en debilidad y que a veces la única manera de sanar es dejar que quienes nos lastiman carguen con el peso de su propia crueldad. Al final, Sofía lo perdió todo. Obtuve no solo mi libertad, sino también mi voz. ¿Y ese tipo de victoria? Nadie podrá quitármelo jamás.